Buenas tardes. Antes avisar que para este panel habían sido convocados los 3/3. Por distintos motivos, los 2/3 declinaron y Enrique Cristofani, en realidad Juntos por el Cambio, decidió solicitarle a Enrique su participación, que desde ya agradecemos muchísimo con dos aspectos. Por un lado, tu participación y lo que significa una persona con tu experiencia y tu trayectoria que quiera o que ofrezca a la cosa pública, digamos, este patrimonio, ¿no? Por un lado eso. Por otro lado... Bueno, quería decir algo primero. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Realmente, como decís, Martín, es una pena que no hayan querido debatir, que en el caso digamos, de Unión por la Patria suena bastante razonable porque es bastante indefendible todo lo que están haciendo, y del lado de la libertad avanza, realmente la libertad es parte de la libertad es debatir, ¿no? Y que no quieran debatir realmente es una pena. Perdón, dale. De acuerdo. Comentarles también que en realidad iba a haber otro moderador. Técnicamente iba a ser una moderadora, pero tuvo problemas de agenda porque estaba adelantada 50 años, en realidad 59 años. La presentamos y justamente lo que ella propone o pregunta es, bárbaro, ¿cómo sacamos este país adelante? Entonces, esa fue la consigna que le hicimos a todos, le hicimos a Enrique y a los 3/3 en realidad. Se estuvo hablando de seguridad jurídica. Mafalda hablaba de inseguridicracia. Y es justamente lo que nosotros como abogados tenemos que combatir, ¿no es cierto? Con lo cual, con esta agenda que nos dejó Mafalda y con estas reflexiones e interpelaciones que nos hizo, nosotros como abogados hicimos las preguntas más técnicas que le trasladamos a Enrique, algunas de las cuales son las siguientes. ¿Qué opinan? ¿Cómo recrear, se estuvo hablando recién de la pérdida de confianza, ¿no? ¿Cómo recrear la confianza desde la política? Precisamente porque Mafalda lo había expresado en estos términos. A su vez, la siguiente pregunta es ¿cómo equilibrar el respeto por nuestra soberanía, la independencia, nuestra idiosincrasia, con propuestas exitosamente puestas en prácticas en otros países? Está claro que no es cuestión de importar por importar, pero tener en cuenta los casos exitosos generados afuera, ¿no? Recién Ramiro comentaba que ciertas cosas que aquí hemos llamado de un modo sofisticado, en el resto del mundo no existen. Y entonces Mafalda en realidad lo había planteado de este modo. Y por último, también en esta búsqueda de la perfección como abogados, la mejor norma, los principios, la no contradicción, que están muy bien, pero cómo hacer, y se lo planteamos a Enrique también, para no tirar la toalla en el camino y no claudicar, ¿no? El padre o el abuelo, en realidad, de Mafalda, nos decía esto.
Entonces también, ¿no? Uno busca la perfección, pero cuando la cosa se complica, después de un tiempo dice, bueno, pero en Suecia al fin y al cabo hay muchos suicidios. Con lo cual pasamos directamente a las preguntas. Estas habían sido reflexiones iniciales que habíamos compartido con Enrique. Y te habíamos propuesto que vos hicieras en base a estas interpelaciones tu reflexión inicial y después seguimos dialogando con distintas preguntas que te vamos a realizar. Perfecto. Bueno, como hemos hablado con Martina, yo quería hablar un poco de la gran oportunidad, ¿no? Más allá, a pesar de, bueno, de lo que vemos con Mafalda hace décadas, lo que comentaba Facundo hace un rato de que hemos sido realmente campeones en desaprovechar oportunidades. Ahora, claramente que nos haya ido mal en el pasado no condiciona claramente el futuro. Lo que sí claramente nos ha ido mal porque hicimos las cosas mal, ¿no? Porque claramente a los vecinos les va mucho mejor que a nosotros. Y creo que ahora tenemos una gran oportunidad de vuelta y que depende de todos nosotros, no depende de nadie, ni un extranjero, solamente nosotros como accionistas de nuestro país, ¿no? que son las próximas elecciones. ¿Por qué digo la gran oportunidad? Básicamente por 4 razones. La primera ya se dijo acá, ¿no? O sea, realmente la economía argentina tiene hoy la mejor oportunidad de crecimiento, pero en décadas. Hoy casi todos los sectores tienen una oportunidad enorme de crecer, básicamente 3 factores. Uno, el stock de capital humano que todavía tenemos, que es realmente espectacular. También se dieron ejemplos aquí antes. Segundo, los recursos naturales y los precios actuales. El mundo demanda alimentos, energía y minería, que son lo que tenemos nosotros. Y tercero, el capital financiero que tenemos. Los argentinos, también se dijo acá, tenemos números redondos, un PBI ahorrado en dólares, más o menos en torno a los 400.000 millones de dólares, y prácticamente no tenemos endeudamiento. Entonces, la economía tiene, ese es el primer gran tema, o sea, podemos salir de acá, creo yo, muy rápido. Segundo aspecto, creo que es una oportunidad. Tiene que ver con, bueno, qué tan difícil es ordenar una macro como la Argentina, ¿no? Yo creo que hoy no es tan difícil, sinceramente. Ordenar la macro son básicamente 2 conceptos. Uno tiene que ver con el peso y otro tiene que ver con el dólar. Con el peso queremos tener moneda, si querés tener moneda no tenés que tener inflación, y si no querés tener inflación tenés que tener un equilibrio fiscal, no tenés que emitir. O sea, la causa estructural y permanente en inflación es la emisión. ¿Qué tan lejos estamos de tener equilibrio fiscal primario? Bueno, como ustedes saben, el acuerdo con el fondo hablaba este año de un déficit en torno al 1.9, seguramente será más, 2,5, 3. ¿Cómo se compara ese 3% de déficit fiscal en términos de PBI comparado con el total del gasto público que también se mencionó acá? Y es menos del 10%. ¿Y qué pasó con el gasto público en los últimos 20 años? Como se mostró acá, se duplicó en los últimos 20 años. Eso en números redondos es algo así como que hoy estamos gastando el equivalente de 80.000 millones de dólares más por año que hace 20 años. Claramente, todos nos preguntamos dónde está eso. Bueno, obviamente no lo vemos ni mejor infraestructura, ni mejor educación pública, ni seguridad, ni salud. A lo que voy es, bajando menos del 10% del gasto público total, llegamos al equilibrio fiscal. O sea que no es tan difícil llegar a ese equilibrio fiscal y se puede llegar, creo yo, digamos, y tiene que ser hecho de forma, digamos, inmediata, ¿no? O sea, a partir del año que viene, dejar de emitir teniendo equilibrio fiscal. Eso con respecto al peso. Con respecto al dólar, es simple, es una decisión política, tipo de cambio libre y único, digamos, como objetivo, que es lo mismo que hacen todos los países de la región. Cuando volvemos al tema del dólar contra el peso, si vos decís, ¿cuántos dólares tenemos los argentinos contra cuántos pesos tenemos? Entonces decimos, tenemos más o menos 400.000 millones en dólares. ¿Cuántos pesos tenemos? Base monetaria más el ELIX, 20% del PBI, 5-1, más dólares que pesos. Esa es la foto del dólar. El problema con los pesos hoy no es la cantidad de pesos, porque con la emisión que hay no queremos ningún peso. No es un tema de cantidad, es un tema de que no queremos pesos. ¿Cuál es la película con respecto a la oferta y demanda de dólares? Bueno, la balanza comercial el año que viene, lo más probable, según los
análisis que están haciendo los economistas es que sea positiva en torno a los 20.000 millones de dólares. O sea que con el dólar, si yo ordeno lo fiscal, no tengo un problema ni de stock de dólares ni tampoco de flujo. Entonces, como decía, primer gran motivo de oportunidad, sector privado, casi todos los sectores con un potencial enorme. Segundo, arreglar la macro para mí es algo bastante, no voy a decir fácil, pero claramente con convicción política lo puedes hacer sin ningún problema. Tercer razón de oportunidad. Bueno, creo que hoy, y bueno, estoy acá representando a Juntos por el Cambio, los economistas y los políticos de Juntos por el Cambio hoy tienen un consenso sobre lo que hay que hacer en materia económica que claramente en el 2015 no tenían ni los economistas ni los políticos. Vimos el domingo algo bastante inédito, que 170 economistas se pronunciaron en forma unánime sobre, bueno, por qué no tiene sentido la dolarización, pero sobre todo que todo el tema es el origen de los problemas argentinos macroeconómicos tiene que ver con lo fiscal, y en eso hoy hay consenso. Entonces, y además se ha venido trabajando en los últimos 2 años muy bien en todo lo que hay que hacer, básicamente para sacar el peso del Estado a los individuos y las empresas. Regulaciones, mucha gente trabajando en eso con cosas muy concretas y ver cómo se sacan los impuestos distorsivos, ¿no? O sea, empezando por el impuesto al cheque, retenciones y hay que reconvertir ingresos brutos. Y el cuarto elemento para mí, por el cual es una gran oportunidad, es que, bueno, todos estos condimentos están muy bien, pero siempre los liderazgos es importante, ¿no? Y creo que Patricia Bullrich, bueno, es una persona que tiene una trayectoria intachable. Solamente alguien que es deshonesto intelectualmente puede decir que es casta. Es una persona que escucha, no grita, que tiene las cosas recontra claras y que tiene la convicción y la valentía para hacer y el coraje para hacer lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, cierro con esto. Creo que realmente hoy los accionistas del país somos todos nosotros. El 22 de octubre es una fecha, digamos, creo que especialmente importante porque estamos muy mal y podemos estar mucho mejor. Y creo que es una tarea de todos, bueno, comprometernos en este proceso y ser protagonistas. Creo que el tema de ser protagonistas es algo que nos ha faltado como sociedad y también hago autocrítica como empresarios, ¿no? Creo que cuanto más comprometidos seamos con la cosa pública, que en definitiva, porque si no, todo lo que discutimos es medio teoría, ¿no? En definitiva, este país sería totalmente otro si tuviéramos una macroeconomía ordenada, que tampoco es tan complicado de conseguirlo, ¿no? Y creo que ahí todos, pero sobre todo los dirigentes, tenemos más responsabilidad para tratar de que, bueno, las cosas se hagan. Perfecto. Enrique, ¿cómo sería la relación de un gobierno en Juntos por el Cambio con las provincias en materia de coparticipación? Mira, otra cosa diferente con respecto al pasado es que en el pasado las provincias tenían déficit. Pues ahora el acumulado de las provincias tenían déficit. Ahora tienen un superávit en torno al 1%, ¿no? Con lo cual, así como el Estado Nacional tiene un déficit primario en torno a 2, 2,5, las provincias tienen la sumatoria un superávit en torno al 1. Con lo cual hay que sentarse en la mesa y negociar, porque uno de los ingresos más distorsivos es ingresos brutos. Ingresos brutos es en torno a 5 puntos del PIB, que es precisamente la cantidad, o sea, uno agarra ingresos brutos, 5 puntos del PIB, ¿cuánto aumentó el empleo público en los últimos 20 años? Casi 2 millones de personas, que es casi 5 puntos del PIB. O sea que ingresos brutos ha financiado el gasto improductivo en las provincias. Claro, alguien diría, de todos modos, que bajando ingresos brutos va a bajar 5 puntos el empleo y eso sería preocupante. No, porque vos lo que tenés que hacer, acá tenés que hacer una diferencia entre stock y flujo. Entonces, vos agarrás, por ejemplo, si a partir de mañana, digamos, para todos aquellos que trabajan en el Estado, no para los que no trabajan, cobran un sueldo y no trabajan, pero todos los que trabajan es, si a partir de mañana, como realmente tenemos un empleo público demasiado alto, aquel que se jubila no se reemplaza. Eso en números implica una reducción del gasto público de 3.000 millones de dólares por año acumulativo.
Solo eso. Solo eso. Y en materia de tarifas, que tiene que ver precisamente con el gasto público. Creo que como sociedad tenemos que aceptar algo básico, que es los precios de la economía para aquellos que lo pueden pagar tienen que ser precio de mercado. Y lo antes posible. Bueno, esa era la pregunta, lo antes posible. Lo antes posible. Yo creo que tenés que hacer todo, yo creo que la sociedad no tiene paciencia para gradualismos y creo que tenés que hacer todo el día uno. Y por eso se ha venido trabajando, digamos, bien en ese sentido. Si nos podés comentar, justamente en relación con estos trabajos, qué paquetes de proyectos o medidas está pensando Juntos por el Cambio para la modernización de la administración pública, ¿no? Que tiene impacto, entre otras cosas, en el gasto público. Bueno, una de las tareas que se hizo, digamos, no voy a mencionar su nombre, pero no sé si querrá que se lo mencione, pero es una persona muy senior, muy conocedora de cómo funciona el sector público, trabajando con un equipo de 100 personas, sobre 200 leyes, donde muchas de las leyes no hay que cambiarlas, sino hay que directamente derogarlas, ¿no? Acá se trata, insisto, de sacarle el peso del Estado a los individuos y a las empresas. Eso está recontra claro. ¿Y ven que con las proyecciones, al menos que dieron las PASO, pueden generar los consensos en el Congreso como para sacar o derogar 200 leyes? Mira, si ganás las elecciones vas a tener una posición seguramente digamos, muy buena tanto en diputados como en senadores, como nunca tuviste. O sea, siempre el Senado estuvo controlado por el peronismo está a punto de perder el Senado. Insisto, depende de lo que pase el 22 de octubre. Bien. Una de las preguntas era cuáles serían las principales medidas económicas, algunas ya estuviste diciendo, que se tomarían el 11 de diciembre. Tenemos que hacer bien lo básico. Lo básico es, no puedo gastar más de lo que recaudo el día 1 y tipo de cambio libre. Precios de mercado. ¿Alguna diferenciación entre el dólar comercial y el dólar financiero? ¿O el 11 de diciembre? Mirá, lo que vas a tener seguramente son, digamos, diferencias entre el mundo, digamos, empresas y el mundo individuos. Porque el mundo empresas vas a tener limitaciones, porque en definitiva tenés una cantidad, de más de 10.000 millones de dólares de deudas pendientes de importaciones, ¿no? Así que ahí seguramente vas a tener un proceso de libertad, vamos a llamarlo así, ¿no? A los individuos, si no querés tener tipo de cambio, digamos, paralelo, tenés que hacerlo libre el primer día, obviamente como es hoy. Lo que pasa es que hoy tenés que hacer contado con liquidación, a UMEP, etcétera. Lo vas a tener a un botón y bueno, todo mucho más fácil y también menos costoso, ¿no? Ahora, una acumulación similar debe haber en dividendos no repatriados, ¿no? Y pareciera que el inversor extranjero, si primero no recupera lo que ya puso, es difícil que redoble la apuesta. Martín, esto depende de nosotros, no depende del inversor extranjero. Depende de si nosotros votamos bien, tenemos un buen gobierno, hacemos lo que hay que hacer y los argentinos confiamos. Siempre la pregunta es, ¿qué va a hacer el extranjero? Mirá, el extranjero primero va a mirar qué hacemos nosotros. Y hoy no dependemos de los extranjeros. Hoy tenemos, por ejemplo, Vaca Muerta. Vaca Muerta en los últimos 4 o 5 años, el costo de extracción lo bajó a la mitad. Ese es el stock de capital humano que tenemos en Argentina. Hace falta que te pregunte cuál es la opinión sobre la ley de abastecimiento, que es cierto que ha recibido muchas críticas, pero en ningún momento nadie la derogó. Martín, la libertad en serio, no con eslogans. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué, es decir, esto que transmitís ahora podría ser posible cuando, bueno, han venido una experiencia, recién nombraste el 2015, donde se avanzó en algunos aspectos, pero en otros claramente no se pudo, ¿no? Un poco lo dije antes, Martín, ¿no? O sea, primero creo que la sociedad hoy está más madura, se da cuenta que así no va, cosa que en el 2015 no era así, y tenés hoy a los políticos y economistas de Juntos por el Cambio convencidos de cuál es la dirección, cosa que también en el 2015 había distintas visiones. Esta pregunta es más personal, pero la respuesta puede explicar mucho y puede animarnos
también a nosotros a invertir. Algunos invierten dinero, otros invierten tiempo y experiencia. Entonces la pregunta es, ¿por qué haces esto? Con tu experiencia, tu trayectoria, claramente no pareciera que necesitas recurrir a la política para lograr algún objetivo, ¿no? Pues para que quede claro lo que yo hago en política. Yo en política lo que estoy haciendo es trabajando con los equipos técnicos de Patricia Bullrich en los temas que de alguna manera conozco que tienen que ver con la economía, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, junto a otros empresarios, estoy trabajando con Lalo Creus en La Matanza, intentando que sea el próximo intendente de La Matanza, y con Ramón Lanús en San Isidro. Eso es lo que estoy haciendo en política. No tengo ningún interés de ningún cargo, ni ejecutivo ni legislativo. ¿Por qué hago esto? Básicamente es una combinación de agradecimiento e interés. Agradecimiento al país, porque me dio mucho, entre otras cosas una educación pública de calidad, e interés, porque mi familia vive acá, mis hijos viven acá, y los que siguen viviendo acá, y mis principales inversiones están acá. Clarísimo. Te agradecemos mucho, como te dije al principio, te agradecemos mucho tu presencia acá y agradecemos que aportes lo tuyo también a la cosa pública, apostando al país, pese a que Mafalda dice que hay que ver si el país todavía nos crea a nosotros, ¿no? Y justamente para concluir, bregar para que dentro de unos cuantos años acá mismo tengan la reunión de abogados de IDEA, nuestros hijos, nuestros nietos, y que eventualmente quieran ver las reflexiones de Mafalda, pero muchas de ellas, o al menos las que vimos nosotros, hayan quedado desactualizadas, porque a ver si finalmente salimos para adelante. Por eso, no estamos condenados a nada, ni al éxito ni al fracaso, depende de nosotros. No le echemos la culpa a otros. Perfecto. Muchísimas gracias, Vale, Enrique. gracias.